Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Car, gracias por estar otra vez aquí en el canal y el día de hoy venimos con una de esas reseñas de los 30 libros para los 30 porque vamos a estar hablando de El arte de la guerra. El arte de la guerra fue escrito por Sun Tzu, que significa maestro Sun. Investigando un poco, no está muy comprobado que haya sido él, pero es a la persona a la que se le adjudica el libro. Fue publicado alrededor del siglo V antes de Cristo. Y bueno, en este libro vamos a ver cómo el maestro Sun, que era un militar, nos cuenta cuáles son sus estrategias para la guerra. Lo interesante de este libro es que se ha podido aplicar o estos consejos se han podido extrapolar a diferentes campos, como puede ser el mercadeo, la administración de negocios. Empresarios exitosos lo han recomendado como uno de los mejores libros. Y bueno, en lo personal a mí me pareció interesante como de cultura general haberlo leído alguna vez en la vida. Y para hacer esta reseña un poco más interesante, yo les traigo aquí 10 frases o 10 consejos que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Así que, sin más, empecemos. Creo que esta es la mejor forma de hacer la reseña de este libro. Se dice que si conoces a tus enemigos y te conoces a ti mismo, no estarás en peligro en un centenar de batallas. Si no conoces a tus enemigos, pero sí te conoces, ganarás uno y perderás uno. Si no conoces a tus enemigos ni a ti mismo, estarás en peligro en cada batalla. Este consejo de conocerse a uno mismo y conocer a los enemigos lo veo más aplicable en el mundo de los negocios. Es muy importante conocer qué es lo que uno hace, cuáles son las motivaciones o cuando uno está emprendiendo, por ejemplo, por qué yo hago lo que hago, qué es lo que me apasiona y los enemigos, no verlos así como los enemigos, sino como la competencia. ¿Quiénes son personas que están haciendo algo similar a lo que yo estoy haciendo? Y conocer cuáles son sus estrategias, aprender de ellos cuáles son las mejores cosas y cuáles podría yo como utilizar o mejorar para atraer pues más clientes. También lo vería como conocerme a mí misma, sé qué es lo que a mí me gusta como en la vida diaria y recuerden que todos somos un espejo. Entonces, cuando hay personas que no van a ser como nuestros enemigos, sino personas que tal vez con las que no hacemos mucho clic o que nos caen mal, probablemente es porque veamos en ellos cosas que nosotros quisiéramos tener o cosas que nosotros tenemos y que no nos gustan y que quisiéramos cambiar. Entonces, creo que también conocerse a uno mismo y conocer a esas personas que tal vez no nos caen tan bien puede ser una manera muy eficiente de crecimiento personal. Ganará quien sabe cuándo pelear y cuándo no pelear. En esta parte del libro Sun Tzu lo que nos dice es que hay que saber elegir nuestras batallas, que solo debemos ir a la guerra cuando estamos seguros de que podemos ganar o que tenemos alguna ventaja, porque si no, es una batalla perdida. Yo lo veo que lo podríamos aplicar a nuestra vida como sabiendo elegir o tratando de elegir lo mejor que podamos. Por ejemplo, puede ser que yo quiera ser fotógrafa, productora audiovisual, también quería estudiar medicina, pero también quiero saber de mecánica automotriz y entonces empiezo a estudiar un montón de cosas que no tienen tal vez mucha relación entre sí y es como este dicho que es como que usted sabe muchísimas cosas, de un montón de cosas, pero no sabe realmente algo en específico. Entonces, que el que mucho abarca, poco, no me acuerdo cuál es el dicho, pero como tratar de enfocarse en un proyecto, tratar de enfocarse en una cosa y elegir la batalla a nivel de vida personal que yo quiero luchar en ese momento. O como los hábitos, por ejemplo. Es mucho más difícil cuando nosotros queremos cambiar un montón de cosas en nuestra vida. Queremos cambiar la alimentación, hacer ejercicio, leer más páginas al día y empezar a tomar más agua y empezar a poner un montón de hábitos de un solo momento en lugar de irse enfocando uno por uno. Y una vez que es mucho mejor que una vez que ya yo pues tengo este hábito, empezar a introducir otro hábito más y luego otro hábito más y así poco a poco. En medio del caos hay oportunidad. En el libro, Sun Tzu nos dice que los cambios en el campo de batalla es muy recurrente que se den. Lo importante es tener una noción de que esos cambios pueden llegar a ocurrir, como prever esas cosas que podrían llegar a salir mal y cómo yo podría enfrentarme a ellas para tener como alguna idea de que si algo malo pasa, yo tener una idea de cómo podría enfrentarme a ese cambio en lugar de reaccionar y volverme loca. Por ejemplo, llegar y pensar, ¿qué pasaría si me quedo sin trabajo? No es ser pesimista, sino estar preparado para aquello de que algo malo llegue a pasar, que si me quedo sin empleo, tener un currículum
currículum listo o tener un ahorro listo por aquello de que algo malo podría pasar con mi trabajo. Las oportunidades se multiplican a medida que se aprovechan. Y esto era que Sun Tzu decía que en el campo de batalla igual van a surgir cosas que pueden salir muy bien y que tenemos que estar listos para aprovecharlas. Personalmente yo creo que las oportunidades no caen del cielo. Las oportunidades llegan cuando uno trabaja y cuando uno se esfuerza. Por tanto, también me parece que cuando estas oportunidades llegan, uno tiene que estar enfocado y estar listo para tomar esas oportunidades. Creer en mí, confiar en mí y aprovechar esas oportunidades. El ataque es el secreto de la defensa. La defensa es la planificación de un ataque. Esto es un poco más complicado de explicar referente al libro que decía que, bueno, que el ataque es la mejor defensa y que la defensa puede llegar a ser el mejor ataque en una guerra. Y esto yo lo puedo interpretar o lo interpreto en la vida diaria, que, por ejemplo, mi mejor ataque es tener una muy buena defensa. Yo no puedo estancarme una vez que terminé de estudiar y estoy trabajando. No puedo simplemente quedarme ahí y ya con lo aprendido, sino que mi mayor defensa puede ser seguir estudiando, seguirme actualizando y seguir innovando. O por ejemplo, si ustedes son como yo, productores de contenido, sería que no hacer siempre los mismos videos, no hacer siempre las mismas fotos, porque mi mayor defensa sería innovar, porque siempre van a estar saliendo nuevos booktubers, siempre van a estar saliendo nuevos bookstagrammers. Y si yo siempre estoy publicando lo mismo y estoy publicando siempre el mismo contenido, puede llegar a terminar siendo aburrido porque ya han visto este video un montón de veces o ya han visto esta foto varias veces. Lo genial sería innovar. Aparecen constantemente nuevas redes sociales. Una vez que salgan, es importante estudiarlas y tratar de llevar mi contenido a esas plataformas o pensar, realmente mi contenido puede estar ahí, el público al que yo me dirijo está ahí y si está ahí, empezar a atacar. Antes de atacar un nuevo desafío, comprométase a pagar el precio. Aquí Sun Tzu lo que nos decía es que las guerras son costosas, las batallas son costosas y yo voy a tener que pagar el precio, en este caso era económico, de alimentación, de los soldados, de transporte, de un montón de cosas. Entonces, que si yo quiero ganar una batalla, no me puedo ir con pocos recursos. Tengo que saber que tengo que invertir para poder ganar esa batalla. Más allá de dinero, también tiene que ver con recursos de tiempo y con inteligencia de pensar las cosas. Aquí, en la vida diaria, siento que es algo que a veces cuesta muchísimo, pero cuando nosotros queremos, por ejemplo, en el caso de emprender, queremos empezar a hacer algo, tenemos que pagar el precio. ¿Por qué? Porque tenemos que invertir, siempre tenemos que invertir, no nos podemos quedar a medias, tenemos que dar lo mejor que nosotros podamos en todo lo que vayamos a emprender. Por ejemplo, puede ser que ustedes quieran empezar un canal en YouTube, pero dicen, es que no tengo dinero para comprarme una cámara. Bueno, pero vas a tener que entonces invertir mucho tiempo en buscar cómo hacer buenos videos con buena calidad con el material que tengas, por ejemplo, el teléfono. Quiere tener una vida más saludable, hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio de no comer a veces cosas que uno puede tener un antojo terrible de un pastel de chocolate. Pero si yo quiero mejorar mi salud, tengo que pensar, qué rico, sí, un pastel de chocolate, pero no puedo comer un pastel de chocolate todos los días. Aparte de que voy a estar teniendo picos de insulina que pueden llegar en algún momento y terminar desencadenando una diabetes. Y ese es mi mayor trauma en este momento de la vida. Que si quiero ser más saludable, también tengo que hacer ejercicio. Por tanto, tengo que invertir tiempo ahora en ir, aunque sea a caminar, o tengo que invertir dinero en pagar un gimnasio, o pagar una persona, o pagar una persona que me enseñe. Hay que pagar el precio. Y si queremos hacer las cosas, hay que pagar el precio. La batalla se gana en la mente mucho antes de lo que se gana en el campo. Aquí Sun Tzu lo que decía era que hay que tener a las tropas bastante motivadas porque la victoria está aquí en la mente primero, antes del campo de batalla, como dice la frase. Y también eso lo veo que lo podemos aplicar en la vida diaria porque, chiquillos, cuando hablo de libros de crecimiento personal, lo repito y lo digo 1001 veces porque es algo en lo que yo creo mucho. Yo creo muchísimo, pero muchísimo en la energía. Para mí es algo realmente importante, es algo que existe. Recuerden que a nivel cerebral, nuestros pensamientos al final son reacciones químicas que están ocurriendo en las neuronas de nuestro cerebro. Entonces, es energía química y esa energía que está en nuestros pensamientos se va a transformar en lo que decimos o cómo nosotros llegamos a actuar. Entonces, antes de nosotros lograr algo, ya tenemos que creer que podemos lograrlo en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro, en la química cerebral que hay en nuestra cabeza. Tenemos que confiar en nosotros, tenemos que creer en nosotros y cuando creemos en nosotros,
pues las cosas van a empezar a darse, no porque llegan como algo divino, sino porque vamos a estar enfocados en lograr esos objetivos. Espere lo mejor, prepárese para lo peor. Esa es una de las frases que creo que es de las más famosas que hay en torno a el arte de la guerra. Es una frase que había escuchado muchas veces y no sabía que venía de este libro. Aquí, bueno, pues evidentemente Sun Tzu lo que dice es que tenemos que estar preparados en una batalla para que algo malo, muy malo, llegue a pasar, y igual para poder prepararnos para no reaccionar impulsivamente. Y creo que eso también aplica para nuestra vida. No es ser pesimistas, pero es estar conscientes de que a veces las cosas no salen como uno quiere. Y esto también lo podemos enlazar con el cambio. A veces nosotros llegan cambios en nuestra vida y nosotros pues nos aterramos porque tal vez no estábamos conscientes o preparados o no queremos asimilar ese cambio. Pero los cambios generalmente son buenos. Las cosas pasan por y para algo. No es como, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino que hay que tratar de encontrar algo bueno en todas esas cosas. Sí tenemos que estar preparados para que algo muy malo vaya a pasar, no ponernos tan en contra y sufrir, sino que pensar cómo podríamos reaccionar ante esas cosas malas que nos podrían llegar a pasar. Ser flexible en sus métodos, pero no en sus resultados. Cuesta mucho a veces encontrar cuál es el porqué de nuestra vida, qué es lo que nos motiva. En este camino, creo que lo principal es preguntarnos hacia dónde quiero ir. Quiero tener un canal de YouTube, sí, es mi hobby, pero ¿a dónde quiero llegar? ¿O voy a estar invirtiendo un montón de horas y un montón de tiempo en algo simplemente porque sí y ya? Tengo que marcarme una meta en prácticamente todo, absolutamente todo lo que yo haga. Por ejemplo, quiero estar más saludable, pero ¿por qué quiero estar más saludable? ¿Es una cuestión de salud o es una cuestión de estética? Y eso me va a marcar un norte hacia dónde yo quiero ir. Entonces, en este camino de cualquier cosa que nosotros emprendamos, y cuando digo emprendamos no es específicamente un emprendimiento, un negocio, sino todo en lo que nosotros pues queramos llegar a ser, tenemos que estar muy conscientes de hacia dónde quiero ir, a dónde quiero llegar. Y puede ser que a veces hagamos cosas y que no resulten como nosotros pensamos, entonces puede ser que podamos cambiar la manera que estamos haciendo las cosas, pero nunca perder de vista ese objetivo. El objetivo tiene que estar claro, tiene que estar clarísimo. Yo tengo que saber hacia dónde voy. Lo que puedo ir variando es cómo llegar a ese objetivo. Y bueno, llegando a este punto del video, me acabo de dar cuenta que Carla preparó 9 consejos en lugar de 10. Muy bien, Carla, muy bien. Pero bueno, espero que estos 9 consejos les sea de utilidad, que les inspire. El arte de la guerra es un libro que lleva demasiado tiempo siendo relevante y que podemos aplicar algunos de esos consejos a nuestra vida diaria. Creí que esta era la mejor forma de hablar de este libro. ¿Para qué les voy a hablar yo de la guerra y cómo ser eficientes en el campo de batalla con espadas? Sino que podíamos aplicar algunas de estas cosas a nuestra vida. ¿Y qué les parece? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Quieren una reseña convencional? Me encantaría saber qué opinan en los comentarios. Y bueno, recuerden que yo a ustedes los leo en los comentarios, que ustedes me ven a mí en redes sociales o en un siguiente video, y que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información y mi link a Patreon. Los y las quiero un montón. Les mando besos gigantes. Chao.